es cierto la gran mentira que dicen los pastores cristianos para desautorizar al Sagrado Corán, diciendo que, bueno, el Sagrado Corán ha sido escrito después del profeta Muhammad por los califas, no sé, por tercer califa, por los compañeros, tal como la Biblia ha sido escrito por los apóstoles de Jesús. Entonces, si usted está criticando la autoridad de la Biblia, la autenticidad de la Biblia que no es auténtico, entonces vas a decir lo mismo sobre el Sagrado Corán. Eso es gran mentira. Bueno, la Biblia, ninguno de los libros de la Biblia no han sido escritos por los profetas. Eso está bien claro, incluso la Biblia da testimonio de ello. Vamos a ver. La Biblia es, podemos decir, una colección de libros de escritores, algunos conocidos, algunos desconocidos, como el libro de Esther, que tiene escritor desconocido. Entonces, cuando tú no sabes el libro de dónde viene, ¿cómo puedes decir que es de parte de Dios? Cuando no se sabe el escritor del libro de Esther, ¿cómo puede decir que es un libro de parte de Dios? Ni se sabe de dónde apareció esa obra. Eso es lo peor. Mucho, como el libro de Esther, con autor anónimo, hay muchos libros. Vamos a ver. En el Antiguo Testamento, los libros son muy dispersos. 39 libros, ¿sí?, que lo consideran como Tanaj, el libro hebreo, y hay muchos otros libros que lo consideran apócrifo, que es decir, en el segundo lugar y no lo consideran correcto. Y aún así, los libros que estaban en la traducción griega de la Biblia hebrea, que por 70 sabios, que Septuaginta se llama, esa traducción que en el tiempo de Alejandro Magno fue escrito, entonces, en lugar de 39 libros en el Antiguo Testamento, ya tiene 46 libros. Los católicos optaron por esa versión del Antiguo Testamento de 46 libros y los protestantes y los judíos por la versión de 39 obras en el Antiguo Testamento. Bueno, eso es primer fallo, que ya estos 7 libros, que es de la discusión entre los católicos y judíos, ya si es auténtico o no. Quiere decir, los judíos y los protestantes no son auténticos. ¿Qué más? Y ahí la misma discusión va a ser peor con la iglesia ortodoxa y con la iglesia copta de Egipto, porque ellos tienen hasta unos 55 libros, algunos hasta 65 libros, que es decir, en lugar de 39 libros, tienen hasta 55 libros. Imagínense. Y lo peor es que todo eso fue escrito en el tiempo de 2 sacerdotes, Esdras y Nehemías. Quiere decir, Esdras y Nehemías, ¿para qué siglo son? Vamos a ver. Profeta Moisés, todo el mundo dice que él vivía unos 13 a 14 siglos antes de Cristo. 14 siglos antes de Cristo. Quiere decir, desde el profeta Moisés hasta hoy en día ha pasado más de 3.400 años. Más o menos, 3.300 años, por ahí. Entonces, la diferencia entre el profeta Jesús y el profeta Moisés son de 13 siglos. ¿Está bien claro? Muy bien. ¿Y Esdras y Nehemías para qué siglos son? Tenemos la primera destrucción del templo con Nabucodonosor, Bukhtar-Nasr. Eso es para 6 siglos antes de Cristo, alrededor de los años 595 antes de Cristo. Y como 50 años ellos estaban en diáspora babilónica, estaban en Babilonia. El gran Ciro, el rey de Irán, alrededor de los años 550 antes de Cristo, les dio mucha plata a los judíos que ellos vuelvan a la Tierra Santa para la construcción del segundo templo. Esdras y Nehemías son 2 sacerdotes judíos, vuelven con la plata de los persas, de nuestro antepasado Ciro, vienen a construir el segundo templo y van a juntar a todos los sabios y dicen todo lo que tienen en memoria, y algunos lo han escrito en papel, lo vamos a juntar y lo vamos a escribir de nuevo. Y ahí esto está en el libro Esdras y Nehemías. Hay libro Esdras y Nehemías, está en el Antiguo Testamento. Ahí lo dice.
Quiere decir, eso es el documento en lo cual dice que ese libro ha sido escrito en el tiempo de Esdras y Nehemías, no en el tiempo de Moisés. Entonces, lo poquito que ellos recordaban, ¿en qué año? 550 antes de Cristo. Quiere decir, la diferencia entre ellos con Moisés es más de 7 siglos, 750, ¿sí? 750 años, más o menos, por ahí. 7, 8 siglos de diferencia. ¿Qué recuerdan de la obra de Moisés? ¿Qué? Prácticamente nada. Hay un juego, se llama juego de comunicación telefónica. Usted transmite un mensaje a una persona, esto, después a otro, a otro, a otro. Después de 10, 20 personas, usted va a ver que el mensaje totalmente es modificado. Totalmente modificado. ¿Qué sería con el mensaje de Moisés, que ellos lo están transmitiendo de corazón a corazón, de pecho a pecho, oral, de forma oral? Algunas partes en escrito. Entonces, ¿qué quedaría del texto sagrado de Moisés? Prácticamente todo modificado. De tal forma que usted hoy en día en Deuteronomio va a saber que dice, Deuteronomio los judíos dicen que ha sido escrito por Moisés, pero la parte más chistosa que incluso Espinosa lo va a criticar. Espinosa era judío. Lo critica, dice, ay mira, no puede ser el escritor de Deuteronomio, no puede ser Moisés. ¿Por qué? Dice, Moisés murió en otro lado de Jordania, en Río de Jordán. Moisés murió en otro lado. El escritor está en ese lado, por eso indicando a Moisés, dice Moisés murió en otro lado. ¿Lo ves? Y dice hasta tal fecha, quiere decir, la distancia entre Moisés y el escritor de Deuteronomio, no ha llegado a alguien como Moisés en todo el pueblo de Israel. Quiere decir, el escritor es otra persona que Moisés, porque Moisés no puede hablar así de sí mismo. Quiere decir, nunca, jamás, hasta hoy en día no ha llegado a alguien como Moisés, que murió en otro lado del río. Quiere decir que el escritor de Deuteronomio confiesa en esa parte que eso es un relato cortado, o mejor dicho, censurado, modificado, de algunas enseñanzas de Moisés, no de todo. Entonces podemos decir que el Antiguo Testamento ni en la parte de Torah no pertenece a Moisés. Y más adelante que hemos dicho que tiene muchos autores desconocidos. Entonces podemos decir, ¿cuándo empezó a escribir primeros fragmentos del Antiguo Testamento? 550 años antes de Cristo. ¿Y todo el Antiguo Testamento fue escrito en este tiempo? No. Poco a poco fue recolectando y escribiendo durante siglos. Hasta en el tiempo de los Mocábides. Los Mocábides son para 150 años antes de Cristo, por ahí más o menos. Entonces, de 550 años antes de Cristo hasta 150 años antes de Cristo son durante 4 siglos. Durante 4 siglos fueron formando el Antiguo Testamento, escribiendo inventando el Antiguo Testamento. Durante 4 siglos, ¿de quiénes? Escritores desconocidos. Y cuando lo canonizaron, lo legalizaron, lo consideraron como un canón legal. Después de la segunda destrucción del templo, después del año 70, cuando ya no tienen al templo en el año 70, lo poquito de los judíos que se quedan van a una ciudad, se llama Yuna. Está cerca de Jerusalén, cerca en las montañas. Se llama Yuna. En la ciudad Yuna van a formar el nuevo Sanhedrin. Y ahí el nuevo Sanhedrin dice, mira, no tenemos ya el templo. Entonces, ¿qué nos queda? Dice, nos quedan esas obras, los libros. De ahí van a empezar a educar rabinos en lugar de sacerdotes. Porque sacerdotes son del templo, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, solo les queda rabinos. Antes de eso tenían sacerdotes y rabinos. Antes de escribir el libro tenían profetas. Y después solo les queda rabinos, que es decir, maestro de Tanaj, de Taurat. Entonces, ya alrededor de los años 90, por ahí 92, van a canonizar estos 39 libros. Y ahí también van a hacer algunas modificaciones en el rezo judío para rechazar a los conversos a Jesús. Para rechazar a ellos, empiezan a agregar una parte al rezo judío que maldicen a Jesús. Dentro del rezo piden la maldición de Dios para Jesús. Eso hace que los creyentes judíos que creen en Jesús no puedan participar más en las sinagogas. Quiere decir, como
2 siglos de la diferencia hasta cuando se acabó el libro de Mocavides hasta que fue canonizado. En 2 siglos, ¿qué hacían? Dios sabe. Y vamos a ver, entonces esto es autenticidad del libro Antiguo Testamento, de libros del Antiguo Testamento. Y ya usted lo vas a juzgar hasta qué punto puedes confiar en un libro de así, tan deformado. Y no ya, sin hablar de las traducciones, que en cada traducción han modificado bastante el texto sagrado. Porque era una tradición judaica, cuando traducían el Antiguo Testamento o escribían en hebreo de nuevo, entonces eliminaban el texto anterior, eliminaban la versión anterior, así, por adelante. Y sobre el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento ha sido escrito unos 15, 20 años después de Cristo. Si vamos a ver el Evangelio de Marcos o las cartas de Pablo o los Evangelios de Mateo, cualquier de ellos que usted diga está por año 40, 45. Y ascensión de Jesús al cielo es del año 30. Y primera obra es para unos 15, 10 años después de Jesús. Y en gran parte que hemos hablado del Nuevo Testamento, que ya de 27 libros, 13 son cartas de Pablo, un fariseo. Entonces el fariseo es maldito. Jesús lo va a descartar. Dice, no vale. Ese texto no vale porque es de un fariseo maldito. Y también lo de los discípulos de Pablo no vale. Lucas es un discípulo de Pablo. Entonces no podemos decir que ese texto es sagrado porque es de Lucas, un discípulo de un fariseo. No vale. Entonces el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, 2 más no valen. 15 libros por ahí, tachado. ¿Qué más? Ese Juan, dicen que el Evangelio de Juan ha sido escrito por el año 105 a 115, más o menos por ahí. Entonces, ¿qué diferencia entre la escritura de Juan, el Evangelio de Juan, hasta Jesús? 80 años de diferencia. Primero dice si eso fuese un apóstol de Jesús, ¿qué recordaría de todo lo que tenía de Jesús? Prácticamente nada. Después de 80 años, ¿qué recuerdas? O debería ser muy niño o debería ser demasiado viejo para no recordar nada. Quiere decir, esa posibilidad que ese Juan fuese el Juan apóstol de Jesús es rechazado totalmente por los grandes sabios bíblicos. Entonces, ¿cuál Juan es esto? Que escribió el Evangelio de Juan, escribió las cartas de Juan, escribió Apocalipsis de Juan. Dice, es una persona afectada por el pensamiento de Pablo. Por eso el Evangelio de Juan es un evangelio que dice que Jesús es prácticamente Dios. Dice que en el comienzo era palabra, palabra era de Dios y palabra era Dios. Entonces, si consideramos que Juan también era un apóstol de pensamiento de Pablo, ya las obras de Juan también son tachados. ¿Cuántas obras tiene Juan? Evangelio de Juan, 3 cartas y un Apocalipsis de Juan, 5 libros más, 15, 20 libros del Nuevo Testamento, chao. ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento se le queda? 7 libros. Y ahora vamos a criticar el resto de los 7 libros. Eso es el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué refieres? El fundador de la cristiandad es un fariseo. Y Jesús en el Evangelio de San Mateo pide toda la maldición del cielo y de la tierra y lo manda a los fariseos. Y ustedes, ¿cómo ahora? Dice San Pablo. Diciendo san al diablo no lo va a cambiar a malo por bien. Y el mismísimo San Pablo, que ustedes lo llaman San Pablo, es quien rechazó al sucesor de Jesús, rechazó a San Pedro. Él mismo lo confiesa. Entonces Pablo no es un santo. Es alguien que Jesús dice que ha sido rechazado porque es ser fariseo y enemigo de Pedro, de San Pedro. Entonces Pablo es prácticamente tachado. Entonces, ¿qué les queda en la Biblia del Nuevo Testamento y ni del Antiguo Testamento? Eso es la veracidad de la Biblia. Chao. Vamos a ver el Sagrado Corán. Ellos, cuando vieron que su Biblia no funciona y no tiene autoridad, no pueden apoyarse en la Biblia, dijeron, vamos a inventar mentiras para atacar al Sagrado Corán. ¿Qué vamos a hacer? Primero vinieron con esa mentira. El Sagrado Corán ha sido escrito por Uthman ibn Affan, el tercer califa, unos años después del profeta, y es una mentira. El profeta del Islam recibió todo el Sagrado Corán una vez en la noche del decreto y después
poco a poco, paulatinamente, enseñó toda la salida del Sagrado Corán. Vamos a ver, el profeta del Islam, el excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, recibió dos tipos de revelación. La revelación coránica, la revelación que explicaba el Sagrado Corán, quiere decir el Sagrado Corán y la interpretación del Sagrado Corán. Ambos son de parte de Dios. Ambos son revelaciones divinas, puras enseñanzas divinas. El Sagrado Corán, el comentario del Sagrado Corán, la interpretación que el profeta explicaba a la salida del Sagrado Corán. Muy bien. El Sagrado Corán dice: "Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha". El profeta del Islam no habla por su capricho. Todo lo que habla, todo lo que sale de la boca, de los labios del profeta son puras revelaciones. In huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Todo lo que pronuncia el profeta Muhammad es la revelación de Dios. Entonces, desde el comienzo del Islam, ellos pusieron rabinos infiltrados en el nombre de religioso musulmán, más que todo en el tiempo de Umar ibn Khattab, que tenía un vínculo muy, muy cercano con los judíos. Ka'b al-Ahbar, Abu Huraira, Abdullah, ya les voy a decir, Abdullah ibn Salam, que era un rabino, muchos rabinos, y de ahí Omar dio una autoridad total a ellos para que ellos puedan modificar los textos. Pero gracias a Ahlul Bayt alayhimus salam, siempre fueron esta parte del texto como israelitas rechazadas. Sí, siempre Ahlul Bayt los rechazaron. Y Imam Sadiq alayhi salam siempre ponía en evidencia las mentiras de ellos. Entre las mentiras de ellos, para desautorizar al profeta del Islam, inventaron muchas mentiras en contra de del profeta del Islam, que en una charla lo hemos explicado totalmente. Por ejemplo, vinieron con esa mentira que el profeta del Islam, cuando recibió al arcángel Gabriel, él mismo no se entendió a quién ha recibido. Tenía dudas si ha recibido a un ángel, ha recibido a un demonio, a quién ha recibido. Entonces viene abajo y viene a hablar a Khadija, excelentísima Khadija. Ella va a mandar por Barakat ibn Nufel un tío cristiano, y el tío cristiano sabe más que el mismísimo profeta Muhammad. Una mentira de ellos que está en Sahih Bukhari. Hemos dicho, los libros de las fuentes sonidas están llenos de las enseñanzas judías. Entonces el tipo viene a decir: ay, mira, Barakat ibn Nufel tiene más fe, más certeza en lo que el profeta del Islam ha recibido. Mentira. Y entonces él dice: no te preocupes, a la persona que has visto en la cueva no es un demonio, es ángel Gabriel. Qué locura, ¿no? Entonces vamos adelante. Otra mentira que es muy vergonzoso, que lo menciona Bukhari, el libro incorrecto de Bukhari, que dice un día que el mensajero de Dios no recibió la revelación, un tiempo estaba molesto y quiso suicidarse. Qué vergüenza, ¿no? Entonces, no sé, la verdad que deben pedir disculpa al profeta del Islam por aceptar ese libro como un libro sagrado, al Sahih Bukhari. La verdad deben pedir Es igual como tomar a Génesis como un libro sagrado, que debes ir a pedir perdón de Dios a los profetas de Dios por tanta mentira que acumula, va a calumniar en contra de la santidad de los profetas de Dios. Profeta Noé desnudo borracho, profeta Abraham una persona que entrega a su esposa para recibir ganadas, el profeta Isaac un loco que el profeta Jacob le va a engañar con una sopa. Cosas de tontería. Jacob, que es un mentiroso que siempre roba la bendición a través de engaño, tramposo que lucha en contra del ángel de Dios, forzando a Dios, sacando la bendición. El profeta Lot, que va a acostar con sus hijas. No sé, montonazo de mentiras horribles. Profeta Moisés, que es un asesino. Lamentablemente, todo lo malo que ellos dicen en la Biblia. Profeta Aarón, que hizo el becerro. Mentiras, mentiras tras mentiras. Una vergüenza total en la Biblia. Lo mismo, tenemos la misma vergüenza en los libros incorrectos, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, entre otros libros incorrectos que existen. Tantas cosas feas que atribuyen al profeta del Islam, que hemos dicho, ahí tiene la misma mano de los sacerdotes judíos, lo tenemos aquí presente. Bueno, un poco más adelante, queridos hermanos, ya nosotros vemos que ellos inventaron para dar una ventaja a la traición que hizo Osman ibn Affan, inventaron cosas. Escúchalo, te lo voy a explicar. En el tiempo del profeta del Islam,
el profeta del Islam recibió todo el Sagrado Corán, lo enseñó todo el Sagrado Corán y toda la explicación, interpretación del Sagrado Corán. Entonces, todos los escritores de la escuela sunna dicen en el tiempo del profeta del Islam, todo el Sagrado Corán era ya hecho. Era un tamaño grande. Una versión estaba en la mezquita y otra versión Imam Ali alayhi salam lo arregló y todos los tomos bien preparados. Aleya del Sagrado Corán, la interpretación del profeta. Otra aleya, la interpretación. Que decir, toda la revelación que recibió el profeta del Islam lo así juntó así. En el tiempo del profeta ahí era disponible para los musulmanes. Pero no todos los musulmanes llevaban la versión completa, porque la versión completa era una carga de un camello. Cuando Imam Ali alayhi salam lo trae, el tamaño es tan grande que es una carga completa de un camello. Quiere decir, es tan pesado que ya un camello entero. Imam Ali alayhi salam lo dice a los compañeros del mensajero de Dios que cada uno llevaba un pedazo del Corán. No todo, porque no todos siempre estaban presentes en todos los momentos al lado del profeta del Islam. Solo Imam Ali alayhi salam, solo algunos como Abdullah ibn Mas'ud, entre otros, que ellos tenían el Corán completo desde el tiempo del profeta del Islam. Entonces, hay un problema que en esta interpretación del Sagrado Corán ha sido mencionado todos los hipócritas, los enemigos del profeta del Islam. Y en el tiempo de Abu Bakr empiezan a utilizar esos hipócritas más que todo en el tiempo de Osman. Traen a los omeyas. Hakam ibn Abil As, el tío de Osman, es una persona desterrada de ciudad de Meca, una persona que el mensajero de Dios lo tituló como el maldito porque siempre burlaba del profeta del Islam, es tío de Osman. Osman trae a todos esos enemigos del profeta del Islam, a Abu Sufyan, que ya murió, trae a Muawiyah, su hijo. En el tiempo de Omar, Muawiyah ya tiene una autoridad. La persona que toda la vida ha luchado en contra del profeta del Islam y siempre ha luchado para eliminar nombre del profeta del Islam, Muawiyah, que su hijo Yazid mata a Imam Hussein alayhi salam. Entonces, ¿ellos qué deben hacer? En el Sagrado Corán, claramente en la interpretación ha sido mencionado el nombre de los omeyas, Abu Sufyan, Yazid, ese árbol maldito ha sido mencionado. Y Osman pertenece a esa familia de los omeyas, que son los malditos. ¿Qué va a hacer? Osman dice, ay, muy bien, yo voy a tomar esa excusa de decir, mira, cada uno de los compañeros tiene un solo pedazo del Corán, no tiene a todo el Corán, es cierto, el Corán no era bien hecho, bien publicado en un solo libro chiquitito, por supuesto, pero la versión completa existía en la mano de Abdullah ibn Mas'ud, una versión en la mezquita, una versión en la mano de Imam Ali, que todo coincidía, era lo mismo, auténtico, el Corán auténtico. Osman dijo, no, es que cada uno tiene un pedazo de Corán y es una causa de la diferencia y cada uno está inventando cosas. Vamos a quemar a todos los Coranes. A todos los Coranes lo van a buscar en las casas, casa por la casa. Quien incluso tiene cuadro en la... una alía de Corán, lo traen y lo queman a todo. Por ello a Osman lo llaman enemigo del Sagrado Corán, Muhriqul Masahif, el quemador de los Coranes. Quemó bastante Coranes. Y muchos dicen en el día que Osman empezó a quemar Coranes, vino la maldición de Dios encima de Osman y perdió su popularidad y poco a poco Osman se va para su ruina. Es cierto, quien quema el Sagrado Corán pierde la bendición en su vida. Y Osman lo hizo. Incluso Osman fue a buscar las versiones completas que estaban en la mano, por ejemplo, de Abdullah ibn Mas'ud. Dijo, dame tu Corán para quemarlo. Abdullah ibn Mas'ud dijo, ese Corán es completo, es una versión, no tiene problema. Es la versión completa del Corán. Osman dice, no, esa versión hay que quemarlo. ¿Y por qué quiere quemar el Corán de Abdullah ibn Mas'ud? Porque ahí estos comentarios están. Y Abdullah ibn Mas'ud, de todo lo que ha aprendido del profeta de Islam, lo va a enseñar. Entre las cosas que enseña, nombre de los hipócritas, nombre de los enemigos del profeta, nombre de todos esos. Y quiere decir, pone en evidencia la mano sucia de los omeyas. Todo lo que va a dañar a Osman y a su crédito. Entonces, ¿qué pasa? Osman va a torturar, golpear a Abdullah ibn Mas'ud. Van a atacar a su casa, traen su Corán y lo queman. Al Imam Ali no lo pueden hacer porque no se atreven.
Entonces, de todos los Coranes que hay, el mismo Corán del profeta lo van a poner en 6 copias, pero eliminando todos los comentarios del Corán. Toda la interpretación, esa parte de la revelación que es interpretación del Sagrado Corán, que el mensajero de Dios lo enseñó, lo van a eliminar. Anteriormente, en el tiempo de Umar ibn Khattab, Umar había prohibido narrar narraciones del profeta del Islam. Quiere decir, una persona quiere hablar de todas las enseñanzas del profeta del Islam, va a ser latigado, desterrado, castigado en el tiempo de Umar ibn Khattab. En tiempo de Osman se va a quemar incluso la enseñanza que tiene que ver con el Sagrado Corán. Todo se va a ser eliminado. Van a salir Coranes sin interpretación. Entonces va a ser mucho más chiquitito. Las versiones anteriores que él, por ejemplo, Imam Ali lo llevaba, era una carga de un camello, pero ahora la versión es más chiquitita. Cuando lo van a poner entre los papeles, ya puede ser en un solo tomo. Ahora van a hacer 6 copias y lo van a enviar a todas las ciudades. Y la pregunta, y él es el mismísimo Corán del profeta del Islam, ¿por qué no lo podrían modificar? Aunque tenían la intención, pero ya que existían muchos miles de memorizadores del Corán, que ellos no lo permitían ni cambiar una ley del Sagrado Corán. Entonces el mismo Corán auténtico que estaba en el tiempo del profeta del Islam lo tenemos ahora. Osman, ¿qué hizo? Eliminar las sunnas del profeta del Islam. ¿Qué más? Nada. Ay, Osman es el unificador del Sagrado Corán, el escritor. Mentira, te lo he contado todo. ¿Entonces qué? El Sagrado Corán es el Sagrado Corán del tiempo del profeta del Islam, que le han eliminado la explicación que el profeta del Islam le dio. Entonces el Sagrado Corán no es nada comparable ni con la Biblia, ni con otros libros falsificados, porque el Sagrado Corán es un libro auténtico del tiempo del profeta del Islam, tal como el mensajero de Dios, excelentísimo profeta del Islam, recibió ese gran tesoro divino que es el Sagrado Corán. Los musulmanes hicieron sacrificios protegiendo al Sagrado Corán y lo pudieron ya salvar durante la historia, salvaguardarlo hasta hoy en día que tenemos el mismísimo Corán del profeta del Islam en la mano. Por eso usted va a comparar el Corán de hoy con hace un siglo, con 10 siglos, con 20, con, 12 siglos antes, ya es lo mismo. Por favor, así que no vengan con esa mentira de decir, ay, el Corán lo hicieron los compañeros del profeta, tal como la Biblia lo hicieron los apóstoles de Jesús. Es una gran mentira de los pastores. Estas mentiras sirven en las iglesias, que la gente son ignorantes y van a tragar todas las mentiras de los apóstoles, de los pastores, y que permiten que los pastores abusen de la ignorancia de la gente. No venga con esa mentira con nosotros. Que Dios le bendiga, cuídese mucho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.